Entonces, vamos a entrar primero con Gallo. Gallo decía que las fuentes de las oscilaciones son el delito y otras varias fuentes. ¿Por qué es importante saber dónde se originan las teorías que hay sobre las obligaciones? Bueno, todos tenemos que conocer como abogados, tenemos que conocer un poco sobre la historia del derecho. En mi curso yo no entro mucho en la teoría. Ustedes van a ir dando cuenta, mi curso es básicamente código, la explicación de las obligaciones, pero siempre acudo a algo de la teoría porque es importante. La diferencia, dicen, entre un abogado y un huizache es que el abogado, aparte de conocer el derecho, sabe cómo aplicarlo. En cambio, el huizache solo sabe aplicarlo. Yo he conocido unos, ahora aquí un montón de abogados. Y lo que pasa es que generalmente son personas que han trabajado como abogados, o algunos que se metieron a estudiar derecho y no terminaron la carrera y ahí se quedaron litigando. Saben litigar, saben hacer las cosas bien, pero no conocen los orígenes. Eso es lo que nosotros vamos a conocer y marcar. Entonces, cuando estamos hablando de las fuentes de las obligaciones, el primero, el Gallo, quien dice que las obligaciones surgen del contrato y del delito. Y luego habla de otras varias fuentes que no voy a dar cuáles son esas varias fuentes. ¿Por qué el contrato? Bueno, el próximo curso, si es que sigue conmigo, es precisamente el contrato. Cuando estamos hablando del contrato, estamos hablando de relaciones jurídicas entre dos partes que crean, que modifican o distinguen instituciones de carácter patrimonial. O sea, que los contratos nacen precisamente las obligaciones. Cuando dos partes se celebran un negocio, entonces de esa celebración del negocio surge una obligación. Dijimos que hay dos partes en la obligación, que son el acreedor y el deudor. Cuando se establece ese vínculo entre deudor y acreedor, es cuando nacen derechos y obligaciones. Y eso en el próximo semestre lo vamos a conocer como el contrato. Estamos hablando de contrato, estamos hablando del acuerdo de dos o más voluntades. Acuerdo de dos o más voluntades. Que, como les decía yo a ustedes, con Federico Puigpeña, que es quien los creadores de nuestro Código Civil tomaron como fundamento. En su definición, él dice que el contrato es un acuerdo de voluntades anteriormente divergentes. En un momento determinado se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, nacen un montón de instituciones. Todo lo que las partes acuerdan, vamos a conocerlas como instituciones que pueden ser modificadas o pueden ser extinguidas. Entonces, hablaba don Federico Puigpeña de voluntades anteriormente divergentes. Cuando esas voluntades convergen, dice él, es cuando nacen esas instituciones. O esas instituciones son modificadas o se extinguen. Y ahí es donde
entramos a veces al problema del matrimonio. ¿Es el matrimonio un contrato o no? Cuando veamos el contrato vamos a regresar otra vez a este tema. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es el matrimonio un contrato? No. Fíjense que dos personas hacen que nazca a la vida jurídica una institución que se conoce como matrimonio. Pero el matrimonio puede ser modificado. ¿Cómo se modifica el matrimonio? Con la separación. ¿Cómo se extingue? Con el divorcio. Entonces, si vemos, pareciera que estamos definiendo un contrato. ¿Por qué razón? Porque hay dos personas que se unen para crear, para modificar o para extinguir una relación jurídica. ¿Cuál es la diferencia? Don Federico Puig Peña dice que son voluntades anteriormente divergentes, o sea, tienen cosas distintas. Cuando vemos, por ejemplo, un contrato de compra-venta, uno quiere vender y el otro quiere comprar, ¿sí? Son divergentes. ¿En qué momento convergen? Cuando se ponen de acuerdo. En ese momento nacen las instituciones. En cambio, en el matrimonio tenemos dos voluntades que son iguales, la misma, no hay divergencia. Pero Federico Puig Peña termina diciendo relaciones jurídicas, pero le agrega de carácter patrimonial. Y el matrimonio no tiene un carácter patrimonial. Hay algunas legislaciones que es un contrato. Chile, por ejemplo, el matrimonio en Chile es un contrato. ¿Por qué es un contrato allá y aquí no? Bueno, porque la ley así lo definió. Si el matrimonio en Guatemala fuera legalmente un contrato, pues no podemos decir otra cosa, es un contrato. Pero ¿por qué no es un contrato? Porque el artículo 78 del Código Civil, ¿qué nos dice? Es una institución Social. que Social. no, pero es una institución de Social. carácter civil. Es una institución. Si el artículo 78 dijera es un contrato, entonces es un contrato. Pero no lo define de esa manera. Entonces, el Código Civil ahorita dice que es una institución social, ¿verdad? Por las que un hombre y una mujer, no dice Juan y Ernesto, ¿verdad? Un hombre y una mujer se unen. ¿Con qué fin se unen? De vivir juntos, de procrear, Fíjense que el fin del matrimonio educar. comienza con la unión de esas dos personas. ¿Para qué? Para ayudarse, para vivir juntos, para auxiliarse. Eso no deja de último. ¿Se dan cuenta? La procreación queda al final. No, porque se casan. Dice, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. El auxilio. ¿Qué es lo primero que dice? Con el fin de Con el ánimo de permanencia y con el fin de vivir juntos. Procrear, alimentar y educar a sus hijos. y si no hay hijos, La gran- Al revés. por eso es que lo primero es la unión de dos personas para auxiliarse, etc. Y luego viene el tema de la procreación, que no siempre dentro del matrimonio hay hijos. A veces porque no se puede, a veces porque no quieren, pero sí viven juntos. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Con el tema del contrato. Del contrato nacen obligaciones. Desde el momento que las partes convienen en algo, desde el momento en el que las partes crean una institución a
través de un vínculo jurídico entre un deudor y un acreedor, como consecuencia del incumplimiento del contrato, nacen obligaciones que pueden ser demandadas por el acreedor cuando el deudor no paga, cuando el deudor no cumple. Entonces, por eso es que cuando Gallo habla del contrato, dice que ahí es donde nacen la mayoría de las obligaciones. Digo, ¿por qué la mayoría? Porque luego él habla del delito. ¿Se recuerdan ustedes que cuando nosotros estudiamos, se nos dijo algo relacionado con el delito? Después de la comisión de un hecho delictivo, viene como consecuencia la reparación del daño. Entonces, del delito nacen obligaciones civiles. ¿Cuáles son estas obligaciones? La reparación del daño. Si nosotros vemos nuestro actual Código Procesal Penal, vamos a encontrar que hay algo que se conoce como la reparación digna. ¿Qué es la reparación digna? Es el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hayan causado a la víctima. Entonces, de la comisión de un delito nace una obligación civil. En todos los casos, cuando hay una víctima y hay un victimario, entonces la víctima tiene derecho a ser resarcida. Y por eso es que Gallo mencionaba que del delito nacen obligaciones civiles. Eso fue durante la época del Imperio Romano. Estamos hablando de Gallo, era uno de los creadores del digesto romano. ¿Se recuerdan ustedes? El digesto romano es la recopilación de todas las leyes civiles que dio como origen el jus civile. Tanto Gallo como posteriormente su alumno Justiniano creen que la primera de las fuentes de las obligaciones es el contrato, es indiscutible. La segunda es el delito. Y Justiniano está totalmente de acuerdo con eso, pero Justiniano va un poquito más allá. Para Justiniano, las fuentes de las obligaciones, siguiendo a su maestro, son el contrato y el delito. Fíjense que Gallo es una figura bien interesante dentro de todo el aporte que hay al derecho romano. Y hasta la fecha no se sabe quién era. Se cree incluso que era una mujer. Y lo que pasa es que de Gallo solamente se han encontrado algunos fragmentos de algunos de los libros que hizo y todo el aporte, ¿verdad? Pero existía siempre esa duda histórica. Y saben, no nos interesa. Al final de cuentas, él deja formado eso. Pero Justiniano lo retoma y en esta parte, dice otras varias fuentes que Gallo no pudo descubrir cuáles eran. Justiniano sí lo hace. Justiniano dice que estas otras varias fuentes son el cuasi excontractual y el cuasi exmandaticio. Cuasi. ¿Qué es lo que son ustedes en este momento, verdad? Cuasi abogados,
ya casi son laboradas, todavía no lo son. Cuando hablamos del cuasi excontractual, Justiniano lo que está diciendo es que hay obligaciones que nacen de hechos que parecen contratos, porque no lo son, parecen contratos. Pero también hay algunas obligaciones que nacen del cuasi ex maleficio, nacen del mal, el mal es el delito. Pero no es precisamente un delito. Parece un delito, pero no es un delito. Más adelante vamos a ver el cuasi ex contractual cuando veamos declaraciones unilaterales de voluntad. Y las declaraciones unilaterales de voluntad pareciera que hay un contrato, pero no lo hay. Vamos a poner un ejemplo ahorita. La promesa de recompensa. Hay alguien que ofrece una recompensa porque se les perdió el perro ahí en la colonia. Y aparece ahí en todos los postes la invitación que hacen a que encuentren su perrito, ¿verdad? Y que va a dar una cuantiosa recompensa. Nunca dice cuánto es, ¿verdad? Debiera decir tanto de recompensa. Hay algunos que dicen sí, 1000 quetzales de recompensa. Bueno, eso es lo que van a dar al que encuentre el perro. Entonces aquí estamos en presencia de algo que parece un contrato. ¿Por qué parece un contrato? Porque la persona que ofrece la recompensa se convierte en deudora. ¿Deudora de quién? De quien encuentra el perro. Y el que encuentra el perro se convierte en acreedor. Pero entre ellos no existe ningún acuerdo de voluntades. No hay un convenio, no hay un contrato. Solamente dice al que me encuentre el perro me lo lleva a mi casa y yo le pago. Nada más. Pero eso parece un contrato. ¿Por qué parece un contrato? Porque hay un deudor y hay un acreedor. Y en un momento determinado, el que encuentra el perro llega, lo entrega y tiene derecho a que pague. Muchas veces hay una persona que no sabe que hay recompensa, encuentra el perro, dice este perro, yo lo he visto en la casa, y lo lleva y lo entrega. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? Y se va. Llega a la tienda a tomarse una su agua y ahí viene el otro lo que la amiga, porque el perro está dando recompensa. Regresa a la casa. Traje su perro, ahí se dice que daba 1000 quetzales. A la persona que lo entregaron, no tengo por qué 1000 quetzales. Bueno, no se los paga. ¿Qué puede hacer? Una demanda. O sea, ahí está el rótulo de prueba. Yo lo que haría es quitar de un poste uno de esos y eso es lo que voy a presentar. O sea, nacen obligaciones de esa relación, de ese ofrecimiento, que no es un contrato, pero parece que fuera un contrato. Parece, no lo es. Luego ocurre lo mismo con el delito, el cuasi ex maleficio. Casi parece delito, pero no lo es. Cuando un hecho no constituye delito en nuestro derecho penal, cuando para comenzar tiene que estar tipificado. La acción tiene que ser típicamente jurídica. Es decir, hay una serie de requisitos para que el actuar de una persona sea considerado un delito. Pero aquí dice que parece delito, que no lo es. Hay una persona vendiendo una cadena. Llega con otra persona y le dice, mire usted, le vendo esta cadena.
pesada, así gruesa, ¿verdad? Los chuchos son María y chuchos, María, ahí brillante. ¿Cuánto quieren por ella? Mire, quiero que sale, muy caro. ¿Por qué es uno muy caro? ¿Qué es lo que piensa uno en ese momento cuando le ofrecen una cadena? Un tiempo así de mala facha, es robado. Entonces lo primerito que piensa uno es esta cadena es robada. Pero la está vendiendo barata, si lo voy a sacar provecho. Mira, te doy 500. No, hombre, 800, 500 te doy si no, nada, está bueno, pero 500. Primer error. Nunca debe comprar uno cosas robadas. Si uno cree que algo es robado, no debe comprarlo. Este lo compró. Va feliz a su casa con su cadenota, ¿vale? Ya se la quita. Duerme con ella, al día siguiente se levanta y cuando se ve en el espejo tiene morado todo el esfuerzo. A buscar a la tipa, ya más o menos sabe dónde está. Dice a un policía, ven y usted pasó por esta cosa y me dio una cadena de oro, pero resulta que no es de oro, un morado, cuello, normal. Entonces lo agarran, se lo llevan al Ministerio Público, el Ministerio Público le abre un procedimiento y comienza a gastar tiempo y dinero de los contribuyentes contra esa persona que cometió el delito de ¿qué delito cometió? Estafa. ¿Están seguros? Sí. ¿Por qué no? Nunca dijo que la cadena era de oro. ¿Quién creyó que era de oro? Es el comprador. El que dijo se la robó. Y lo que pasa es que aquí hay ardid, hay artificio, hay maña de parte del vendedor. Mire usted la cadena, mire la no está rota. Él comienza a inducir a esta persona que se equivoque, a que piense equivocadamente. ¿Qué es lo que piensa esta persona? Que es de oro, que está robada, que le va a sacar provecho, que ofrece menos de lo que eso parece delito de estafa. No parece delito de estafa, pero no es delito de estafa. De hecho, no hay delito. Aquí sí hay engaño, sí hay artificio, hay maña, todos los elementos de un delito, pero nunca mencionó que estaba vendiendo una cadena de oro. Si le hubiera dicho, mire usted, es una cadena de oro, es de 18 quilates, ahí sí hay estafa. Porque ahí sí existe el delito de estafa. Pero en la otra no le dijo absolutamente nada de eso. Es como yo vengo ahorita y le digo, mira, vamos a hacer una rifa, al que se la gane, pues le voy a dar una secadora de ropa. Una secadora de ropa. 5 pesajes el número. De repente alguien se lo gana y me dice, mira, así está, y yo me gané el número, bueno. Entonces vengo yo y le digo, Daniel, páseme el lazo. Luego su lazo, ¿verdad? Y entonces ahí estarían pensando que hubo una estafa, porque yo dije una secadora de ropa. Ahí en mi casa se secan la ropa. No dije que era un aparato doméstico, marca, entonces eso parece un delito, porque hay engaño, porque me estoy aprovechando de todo para hacer eso. Ayer antier venía alguien vendiendo galletas, ¿verdad? Y ya desconfío, no es cierto. Pero dice, hay los pobres. Ahí conmigo pasó. Y el primero en colaborar
estudiar, dice, va a ser el profesor, dice, la galleta, ¿va? Pero me dice que galleta, ¿no? O sea, van a recibir, se trataría de cambio. Pero uno debe ser muy cuidadoso cuando uno trabaja, ser fiscal, como juez, debe poner atención a este tipo de situaciones. El cuasi ex maleficio. Si las cosas realmente constituyen delito o no constituyen. En este caso estamos claros que no existe un delito, pero parece, ¿verdad? Yo por eso Justiniano dice, donde Cayo se queda con nosotros a varias fuentes, él ya las define como quasi ex. La próxima clase hoy la un poco larga para llegar a cómo está de las obligaciones de los códigos civiles actualmente. Eso lo vamos a ver en la clase próxima. Hoy comenzaba con esta producción de la clase de hoy, no era eso. Pero comencemos por decir que esta es una clasificación que se mantiene después de la Edad Media. Vamos a ir viendo a 8 años. Solo que ya en la Edad Media vamos a encontrar, después de las poblaciones son encontrando el delito, el cuasi contrato, ahí sí ya aparece el cuasi contrato y el cuasi delito. Y luego viene el código de Napoleón. No es que Napoleón haya hecho el código. Napoleón ordenó la recopilación de todas las leyes para crear el Código Civil, que se conoció como el Código Civil de los franceses o el Código de Napoleón. Pero no es que él haya hecho el código. De ese código vamos a encontrar algunas cosas bien importantes en nuestro Código Civil. Son los agregados franceses, el licenciado Ojeda y el licenciado Diego Godoy, civil. Él, Napoleón, lo que le agrega a esto es la ley. En la ley también hace acusaciones, no solo del contrato, no solo del delito, no solo del cuasi delito, del cuasi contrato. La ley también es generadora de alimentos. ¿Quién debe prestar los alimentos? Se supone que el esposo, ¿verdad? Pero no necesariamente, ¿no? A veces es la esposa la que debe pagar el alimento. Pero bueno, supongamos que así es. ¿Qué hombre está separado de la mujer que quiere pagar alimentos? No lo sé, ¿verdad? Me imagino que todos ustedes sí pagarían alimentos. Pero, ¿de dónde sale la obligación de pagar alimentos? De la ley. Yo, a lo largo de mi vida, fíjate, cuando acompaño a casos de familia, la mayoría de los casos tocaba ver abogados y la señora estaba pidiendo alimentos. Y el tipo no quería darlos. Y cuando al final aceptaba darlos, era una cantidad. A veces yo le decía, ustedes son sus hijos, son los hijos del vecino, y aún así, no querían pagar alimentos. Desgraciados. Pero un día me tocó ser abogado de uno de los hombres, porque había todo, desgraciado. Ahí dejé de llevar casos de familia. Uno suele
regalar sus casas. Va a ganar, no cabe duda. Entonces, hoy voy a dejar esto aquí. Probablemente porque ahorita vienen regalando camisetas, creo. Para que puedan tener su camiseta. El día martes, no se les olvide. ¿Cuál? Preguntas y respuestas. Adiós.